Las operaciones con vectores, hay algunas operaciones que se pueden hacer con vectores. Pero en realidad hay, bueno, no es que en realidad, sino que hay dos grandes grupos, ¿de acuerdo? Habrá un grupo en donde el resultado, un escalar, una cantidad escalar, y otro en donde el resultado sea un vector. Entonces, esto del producto, bueno, no del producto, sino de las operaciones que me resultan en escalar, lógicamente aquí dentro de aquí hay un producto escalar. Es decir, el resultado me da un número, una magnitud. ¿De acuerdo? En cambio, la mayoría de operaciones nos da otros vectores o nos resultan en otros vectores. Dentro de estos resultados de vector, pues lógicamente aquí estará la suma, también suma algebraica, no entiendo también resta. Y también estará un producto. En este caso se llama el producto vectorial. Sería como productos notables o algo así. No, 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 no. Nada tiene que ver aquí los productos notables. Ahorita en vectores, solo son flechas y líneas. ¿Sí? Bien, entonces, la suma y el producto vectorial. ¿Sí? La suma, que es lo que nos interesa a nosotros ahorita, la suma hay de dos tipos. Hay la suma gráfica y hay la suma analítica. La analítica es lógicamente solamente con cálculos escritos y nada más. Mientras que la gráfica tenemos de nuevo dos tipos. El método del paralelogramo el método del paralelogramo y el método del polígono. Y el método del polígono. ¿De acuerdo? Así más o menos se pueden clasificar las operaciones por los vectores. ¿Por cuáles vamos a empezar? Por las gráficas. Método del paralelogramo, luego el método del polígono, luego iremos con la analítica, terminando en el producto escalar y el producto vectorial. Y hasta ahí llegamos. ¿De acuerdo? Ahora, no las vamos, bueno, ustedes a lo largo de la semana tienen que estudiárselas estas de aquí. Aquí les voy a dar apenas algunas luces. No es difícil, pero sí se puede confundir bastante. Sí, entonces, vamos a eso. Vamos con la suma gráfica. Para la suma gráfica de vectores, ¿por qué no se utiliza? Pues porque este tiene un gran contra, ¿de acuerdo? Y es que depende de la precisión. Depende de la precisión de los instrumentos de diseño. ¿Sí? Por eso es que a veces para hacer este tipo de sumas, yo siempre les mando a hacer en hojas milimetradas, para que sean un poquito más precisos. ¿De acuerdo?
Ese es el gran contra que hay. Esa es una de las cosas que hacen que no se utilicen este método. Ahora, como les había dicho, hay dos grandes métodos en esta suma gráfica de vectores. Aquí vamos por el método del paralelogramo. Y presten mucha atención a este método del paralelogramo. No es difícil, pero si es que no lo comprenden, no van a comprender el siguiente también. Entonces, en el método del paralelogramo, lo que nosotros vamos a hacer es justamente eso, un paralelogramo, ¿de acuerdo? Es decir, algo que tenga cuatro lados, de esta manera. Como saben, nosotros utilizamos el plano cartesiano para graficar vectores. Así es que podemos tener un vector. Por ejemplo, vamos a trabajar con vectores, ¿ya? El vector A que sea igual a, qué sé yo, 3 y 8. Y el vector B que sea igual a menos 5 y Profe, menos 5 y menos 10. profe, ¿qué significaba la flechita que estaba arriba? Vector. Wow. Vector. Ok, Cuidado con esto, ¿no? Vector. ya, gracias. Y bien que preguntan. Si tienen cualquier pregunta, háganmela. Si no, no se queden con dudas. Bien, entonces vamos a graficar estos vectores. El vector A me dice 3 y 8. Es decir, vamos a tener 3 y 8. 4, 5, 6, 7 y 8. Por ahí estará. Este es el vector A. Y el vector B, vamos a graficarlo por acá. El vector B estará menos 5, menos 10. Es decir, bueno, pongamos las componentes. Aquí estará 3 y aquí 8. En cambio, el vector B me dice menos 5 y menos 10. Hacia la izquierda, ¿no es cierto? 3 y 2 son menos 5. Y menos 10 estará en 3, 2, 3, 2, menos 10. Es decir, debe llegar hasta aquí. Trazamos la flechita. Perfecto. Ahí está, ¿no es cierto? Bien. Y este es el vector B. Ahora, presten mucha atención a esto, por favor. Aunque creo que de gana utilicé algo así. No, póngale como positivo al 10, si no, no se va a notar, ¿ya? Aquí en el B lo ponen como positivo al 10. Es decir, esto lo vamos a rehacer. Y nos lo vamos a llevar a este. Nos lo vamos a llevar a otro lugar. Por acá. Ahí. Bien. Entonces, menos 5 en X y 10. Que el 10 estará por acá. Aquí estará el 10. Entonces lo hacemos por aquí. Así no iba a estar muy complicado que vieran la diferencia. Por eso lo cambié. Este es el vector B. Ya. Entonces, ahora sí presten mucha atención. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a trazar una paralela. Incluso por eso también se llama paralelogramo. Vamos a trazar una paralela de este vector, del vector B,
vamos a trabajar con una paralela y la vamos a situar en el vector A, al final del vector A. ¿De acuerdo? Es decir, miren, esto de aquí, vamos a trazarlo así. Vamos a ponerle por acá. Miren lo que vamos a hacer. Más o menos estará por ahí, si es que no estoy mal. No. Vamos a hacerlo bien, ¿ya? Para que se vea. Ahí sí. Ya. Entonces, vamos a trazar esta paralela del vector B al final del vector A. Si ven, esto prácticamente es una paralela. Si ven, tiene casi, lo estoy haciendo a mano alzada, pero casi que tiene la misma inclinación que B. ¿Sí ven? Entonces, Profe, hay otro método que se sabe utilizar para hacer eso, y son con las escuadras, ¿no es cierto? sí, pero como estamos en digital no podemos hacer escuadras, no con escuadras. Claro. Pero sí, Entonces, lógicamente, ¿cómo se haría ahí? con reglas, toman dos escuadras, las ponen, le arrastran y les posicionan. Eso ya es una técnica, no es que necesariamente tengas que hacerse con escuadras, solamente es una técnica. Hay otros que lo hacemos con compás, cuando nos enseñaban antes nos hacían con compás. Y bueno, y así un montón de cosas. Ahora, vamos al A. Vamos a trazar una paralela. Profe, no le entendí eso de la paralela no le entendí. Ya. ¿Qué es esto? Vamos a hacerlo de otra manera, ¿ya? ¿Qué es paralelo? ¿Qué es una recta paralela? Paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? Agarren, por favor, vayan ahorita a la RAE, pongan RAE, Real Academia de la Lengua, en alguna página de internet y busquen el significado de paralelismo. Son las dos líneas que van en misma dirección, pero no se tocan. Ya, Ordenación de modo simétrico de los elementos de unidades sintácticas sucesivas. Como en muerto lo dejó a la orilla del río, muerto lo dejó a la orilla del vado. ya, perfecto. Y es exactamente lo que les dice, ahí lo dicen de un modo literario, pero es exactamente eso, ¿de acuerdo? Esperen un segundito. Ya, pero es exactamente lo que dice también Samantha. Es decir, son dos, bueno, si es que buscan también paralelo en el diccionario, les va a decir que son dos líneas equidistantes entre sí y que nunca se encuentran. Palabras más, palabras menos. ¿Qué significa esto? Cuando yo hablo de paralelismo o de rectas paralelas, primero voy a tener un símbolo de este tipo. Este es el símbolo del paralelas, ¿de acuerdo? Si ven, son dos líneas que jamás se van a llegar a topar. Es decir, yo puedo tener una línea en este sentido, y si es que trazo una línea paralela, pues va a tener la misma dirección. Es decir, nosotros ya vimos qué significa la palabra dirección. ¿Qué significaba, al menos ¿cómo es en vectores, qué significaba dirección? Un ángulo. ¿Sí ven? Entonces, las líneas paralelas tienen el mismo ángulo de inclinación. Es decir, son exactamente iguales en la inclinación. Por eso es que no quería hacerlo, pero es como copiar y pegar una línea y ponerla al final de la A.
Pero como es una línea, le puedo extender cuanto yo quiera. ¿Sí lo ven? Tiene la misma dirección. Ah, es en la final del vector de A. Claro, pues es al final del vector de A. Eso dije al principio, al final del vector de A. Y lo mismo hacemos con B. Copiamos y pegamos. O lo que es lo mismo. Ahorita les pongo como copiar y pegar porque estamos en una pantalla. Pero en mano escrita es una línea que tenga el mismo ángulo, es decir, la misma inclinación. Y la ponemos al final del vector B. Y como es una línea, pues yo la puedo extender cuanto yo quiera. Y al vector B, bueno, por ahí. Y este le vamos a subir un poquito. Ya. Ahí. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que hacemos en el método del paralelogramo. Ojo, esto de las flechas, no. Esto de las flechas no, porque eso serían otros vectores, son líneas. Estas paralelas son líneas. Entonces, el resultado, escúchenme bien, el resultado de A más B será otro vector, un vector C, por ejemplo. Por ejemplo, le pude haber puesto vector Pepito, ¿de acuerdo? Solamente es un nombre. El vector C será el nuevo vector que resulte de la suma de los vectores A y B. Entonces, este vector C o vector resultante también le suelen llamar, irá desde el inicio, irá desde el inicio hasta donde se encuentran las dos paralelas. O ¿Sí? sea que la paralela de A y B tienen que cruzar. Claro, siempre se tienen que cruzar. Siempre, 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 siempre. Así sea como yo les iba a poner por acá. De ley se van a cruzar, porque a menos que los vectores sean, que sí sucede, eso sucede en geometría analítica. Se analiza mucho la perpendicularidad o el paralelismo de las rectas. Si es que llegara a suceder que hay dos rectas que son paralelas, dos vectores que son paralelos entre sí, pues el método del paralelogramo o la suma es imposible, da cero. ¿Sí? Pero ese no es el caso. Ustedes no van a estudiar geometría analítica, que es un estudio bastante chévere, pero no van a utilizar ese estudio. ¿De acuerdo? Entonces, este es el vector C. ¿El vector C hasta dónde llega? Pues el vector C llega hasta acá, hasta donde se encuentran estas dos. ¿Se entiende? Más o menos verán que este vector C estará en la coordenada -2. A ojo, ¿no? Estará en la coordenada -2. Y de C y de Y, ¿cuánto estará? Pues 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Está un poquito más arriba, pero es justamente por eso, porque depende mucho de la precisión que tengan. Si ven que aquí no inician todos exactamente en el 0. Profe, ¿y por qué desde -2? O sea, -2. Sí, porque es el -2. Porque ¿No sería desde el 0? no, pues esta es la componente, guaguas, vean. ¿Cuánto es la componente? Ah, o sea, empieza desde el menos, Ah, ya. empieza desde el 0, pero donde chocan es en el -2. La componente del vector C en X es -2. Ojo a ojo, ¿no? Ya. Porque si ven, está ahí. ¿Sí ven? Chan, 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 chan. ¿Cuánto hay desde el 0 hasta el 2? Hasta el -2, pues -2. Y acá arriba también, por eso, desde el 0 hasta acá arriba, ¿cuánto hay? Más o menos 18. Porque si ven aquí, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, por acá estará el 18. ¿Sí ven? Más o menos estará por aquí. ¿Se entiende esto? Sí, Ya, perfecto. Así se hace siempre que ustedes utilicen, que en realidad nadie va a utilizar, a menos que se hagan arquitectos.
a menos que sean arquitectos, capaz los arquitectos por ahí intrínsecamente. Diseño también. Sí, o sea, tienen otros nombres, otra manera de actuar, otra manera de solucionarlo, pero sí, a la final es eso, es el mismo principio, ¿de acuerdo? Pero vale que lo sepan. Ahora, ¿entendido esto del paralelogramo? Bien, ahora, Sí, el método del polígono, me voy a copiar esto, porque vamos a hacer de esto mismo. Sea que ustedes escojan polígono, paralelogramo, analítico, lo que ustedes quieran, siempre el resultado va a ser exactamente lo mismo. No, no varían, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al método del polígono. Ahora ya vamos a formar una figura. Ahora, por si acaso, para la siguiente semana, traigan, bueno, ya les voy a anotar eso más despacito. En el método del polígono, hacemos también lo mismo. Hacemos por aquí, vamos a copiarnos esto mejor. Y borramos lo que no nos interesa. Ojalá no nos salga más caro que no hacer. Control C, Control V. Esto porque no hay mucho tiempo. Bien. Entonces, lo que no necesitamos es ni esto, ni esto. Ya. Y ahí estamos, ¿no es cierto? Ahora, el método del polígono me dice, grafica exactamente como graficar normalmente los vectores. Solamente que uno de los vectores tiene que ir al final del otro vector. Yo puedo empezar en A o puedo empezar en B, no importa. Pero cuando yo empiezo aquí en A, yo me voy a hacer un nuevo sistema de referencias. Es decir, vamos a hacer un sistema de referencias paralelo, un sistema de referencias gemelo. Vamos a ver si ojalá nos salga bien. Ojalá colabore este. Ahí. Ahí. Este sistema de referencias paralelo lo vamos a llamar Y' y X'. Es decir, es el clon del grandote. ¿De acuerdo? Ahora, y me dice, en este nuevo eje de coordenadas, grafica el otro vector. Menos 5 y 10. Vamos a contar. Desde aquí, desde este 0, vamos a contar 3, 4, menos 5. Y hacia arriba 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí se ve? Entonces, este vector estará aquí, en estas coordenadas. Ahí estará nuestro nuevo vector, nuestro vector B. Pero ojo, este vector B nace al final del vector A. ¿Se entiende? sí, profe. Ya. Y el vector C irá desde el inicio del eje de coordenadas, hasta el último vector, hasta el final del último vector. Y si es que lo ven, pues tendrán, yo le moví un poco más a este, también tendrá menos 2
Y aquí en el original tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y también tendrá 18. También cumple. ¿Sí ven? Claro que como esto no es preciso, no es tan preciso esta pizarra, tiene como imantados los puntos, entonces bueno, pero sale exactamente igual. Y si es que lo vemos, sí, miren, aquí arriba el C y acá abajo este C y acá abajo este C son exactamente los mismos. No importa que utilice paralelogramo del polígono. ¿Se entiende? Listen, una pregunta, ¿no se supone que Este dato tenemos que unir los puntos? ¿No se supone que qué? Que tenemos que unir los puntos para que se forme la figura. Unir los puntos. ¿Qué puntos? O sea, es que yo me acuerdo que en mi anterior colegio, o sea, no me acuerdo, pero le unían unos puntos y salía la figura del polígono y del paralelogramo. A ver, esto de unir los puntos para que salgan las figuras, si quieren se puede hacer, pero no sirve de nada. Va Porque a ser más confuso, ¿cierto? y más que nada no me interesa formar figura, me interesa sumar vectores. Entonces, o sea, se les va a confundir un poco. Eso lo hace mucho en dibujo técnico. Nosotros no tenemos dibujo técnico. Sería interesante, no tenemos tampoco tanto tiempo. Pero nada, o sea, esta es la figura del paralelogramo, en realidad, si es que lo quieren ver así, la figura del paralelogramo es esto, este rombo que se dibuja aquí. Y claro que es paralelogramo porque está unido solamente con líneas paralelas entre sí. Las verdes son paralelas, las azules son paralelas. En cambio acá el polígono, ¿cuánto es? Este polígono tiene 3 lados, pero sigue siendo un polígono. Es este triangulito de aquí. Pero como les digo, no nos interesa mucho hacer figuras. Hacemos figuras cuando hagamos cálculo de áreas y eso, ahí sí. ¿De acuerdo? Pero nada más que eso. ¿Entendido? Sí. Bien. Ahora, para la siguiente semana, lo que me van a ayudar ustedes, lo que van a hacer ustedes es, para la siguiente semana, averiguar las desventajas de ambos métodos. ¿Sí? Eso es lo que van ustedes a averiguar para la próxima semana.